Mi hija testificó contra mí diciendo que le daba miedo. Años después me escribió desde un número desconocido. ¿Podemos hablar? Recuerdo perfectamente cómo sus pequeñas manos temblaban sobre el regazo, retorciendo la tela de su vestido como si buscara un refugio. La voz del juez sonaba amable, casi dulce. Cariño, ¿puedes contarnos cómo te sientes cuando estás con tu papá? Me incliné hacia adelante, el corazón golpeándome el pecho. Sonreí, ingenuamente, desesperadamente, como si el amor, por sí solo, pudiera protegerme. Claudia parpadeó, primero mirando al juez, luego cruzando la sala hacia su madre. Y ahí estuvo, el momento. La línea ensayada, escondida tras los dientes de leche y los labios temblorosos. Yo, empezó a decir, en un susurro apenas audible. Bajó la mirada. Y entonces, tras una rápida, casi imperceptible mirada a su madre, una mirada de miedo más que de duda, dijo: Tengo miedo. No me moví. Ni un suspiro, ni un parpadeo. Mi abogado apoyó una mano firme sobre mi brazo, tal vez para calmarme, tal vez para recordarme que debía callar. No fueron las palabras en sí las que me destrozaron. Fue la forma en que las dijo, como si estuviera repitiendo un guión que odiaba interpretar. Mi exmujer apretó la mano de su abogada. Fue una escena ensayada hasta la perfección. Lágrimas, verdaderas o provocadas, bajaban por su rostro. Murmuró algo sobre trauma, sobre miedo, sobre la necesidad de proteger a los niños. Y el juez asintió. Lo vi. Lo sentí, el pequeño cambio en su postura, la inclinación invisible pero definitiva. Ese día no cayó el mazo. Pero yo ya sabía que todo había terminado. Me quedé sentado allí, con la voz de Claudia resonando en mi cabeza, sintiendo cómo mi vida se deshacía, tabla por tabla. El piso olía a pintura nueva cuando me mudé, pero jamás dejó de sentirse vacío. 2 habitaciones. Una para mí, y otra que permanecía cerrada casi todo el tiempo, con una cama individual comprada en oferta, como si ese gesto absurdo pudiera, de algún modo, traerlos de vuelta. La primera noche colgué las fotos. Claudia en la fiesta de Fallas, Mateo disfrazado de caballero en carnaval, los 3 riéndonos de un chiste que ahora ni siquiera recuerdo. Colgué los cuadros con cuidado, midiendo, nivelando, como si hacerlo perfectamente pudiera reparar algo. Después me senté en el sofá, de espaldas a la pared llena de fotografías, y no las miré. Los festivos caían como golpes. El Día de Todos los Santos, con sus anuncios de familias sonrientes encendiendo velas. Navidad, donde todavía compraba pequeños regalos y los dejaba envueltos en la habitación vacía, como ofrendas que nadie recogería. Sus cumpleaños dolían más que todo. Antes les hacía tartas de formas ridículas, dragones, castillos, lo que fuera que les obsesionara ese año. Ahora solo marcaba el día con un simple cupcake del supermercado, comiéndolo solo en la cocina, en silencio. Llamaba. Escribía mensajes. Feliz cumpleaños, Mateo. Te quiero. Feliz Navidad, Claudia. Papá te echa de menos. Nunca respondían. A veces imaginaba el móvil vibrando en una habitación lejana, olvidado, ignorado, o, peor aún, confiscado. Quizá no les permitían contestar. Quizá no querían. Al principio, los amigos intentaron ayudar. Deberías viajar, decía uno. Apúntate a algún curso, sugería otro. Yo asentía, sonreía, prometía considerarlo. Pero cada plan se sentía inútil, como construir una casa nueva junto a una tumba. Por las noches, dejaba la puerta de su habitación entreabierta. Una estupidez. Un ritual que no podía abandonar. Si me hubieran preguntado por qué, no habría sabido explicarlo. Quizá, en el fondo, esperaba lo imposible, escuchar pasos pequeños en la oscuridad, una voz somnolienta llamándome. Pero las noches permanecían en silencio. Y, con el tiempo, también lo hice yo. Los años no cayeron de golpe. Se deslizaron sobre mí, lentos, insidiosos, hasta que, una mañana, me desperté y me di cuenta de que no había visto a mis hijos en más de 1000 días. Sus rostros reales comenzaron a desdibujarse. Eran las fotos las que seguían nítidas, una especie de luto invertido, donde los muertos se quedaban congelados mientras los vivos cambiaban sin ti.
La gente decía esas frases de consuelo automático. El tiempo cura. Los hijos siempre encuentran el camino de vuelta. Yo asentía, como si estar de acuerdo pudiera hacerlo verdad. Pero el silencio nunca se fue. Se hundió en mis huesos, se instaló en mí como una casa vieja y fría. A través de amigos en común, los pocos que no eligieron bando, oía retazos de sus vidas. Claudia había sacado matrícula de honor en el instituto. Mateo se había roto un brazo montando en monopatín, pero había sido valiente. Crecían lejos de mí. Y yo me quedaba reconstruyendo sus vidas como un hombre pegado a la pared, escuchando murmullos en la casa de al lado. A veces pensaba en escribirles. Una carta, quizás. Algo escrito a mano, algo que tal vez encontraran años después, como prueba de que no los había abandonado, aunque todo pareciera decir lo contrario. Pero tenía miedo. Miedo de que interceptaran la carta, la tergiversaran, la tiraran. Miedo de hacerles más daño del que ya llevaban dentro. Así que construí una vida. Una vida pequeña. Un trabajo contable en una asesoría de barrio donde nadie hacía demasiadas preguntas. Vecinos a los que saludaba con un gesto pero jamás invitaba a entrar. Un gato, al que llamé Leo, que no pedía explicaciones, solo comida y un rincón soleado donde dormir. Encontré consuelos minúsculos. El café por las mañanas en el balcón. Los domingos arreglando cosas que no necesitaban arreglo. El olor a tierra mojada cuando llegaba el otoño. A veces pasaban semanas enteras sin que hablara con nadie fuera del trabajo. Otras veces iba al supermercado solo para escuchar voces humanas, aunque no me hablaran a mí. Si me hubieras preguntado, habría dicho que estaba bien. Si hubieras insistido, habría dicho que ya no dolía. Ambas habrían sido mentiras, mentiras educadas, las que uno se cuenta para poder seguir respirando. Por las noches, seguía dejando la segunda habitación intacta. Nadie entraba allí. Era un santuario congelado en el tiempo. Una cama nunca desordenada. Juguetes que ya no se tocaban. Paredes que aún olían a crayones y promesas rotas. Me decía que era mejor así. Que si ellos eran felices, aunque fuera sin mí, entonces, de algún modo, yo había hecho algo bien. Y si a veces me sorprendía susurrando a la habitación vacía. Buenas noches, Mateo. Que sueñes bonito, Claudia. Bueno, no había nadie allí para llamarme iluso. Fue un martes cualquiera cuando recibí la llamada de Marcos. No era precisamente un amigo cercano, más bien un vestigio de una vida pasada, de aquellos tiempos en que Claudia y Mateo aún cabían en sillitas de coche y yo todavía creía que el amor bastaba para protegernos de todo. Marcos era de los que no saben cuándo callar. Y tal vez por eso lo dijo, así, sin pensarlo demasiado. Estábamos hablando de nada importante, del tiempo, de un conocido que se había divorciado, de fútbol. Entonces carraspeó y soltó, casi como quien lanza una piedra al agua. Por cierto, tu hija ha estado haciendo preguntas raras. Me enderecé en la silla, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. ¿Qué tipo de preguntas? Marcos dudó, como si no estuviera seguro de haber hecho bien en mencionarlo. Ya sabes cómo son los chavales. Curiosos. Empiezan a hurgar en las viejas historias. En cosas que, bueno, su madre les contó. Preguntando por ti. Apreté el borde de la mesa de la cocina hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Qué cosas? Marcos soltó una risa nerviosa, más incómoda que divertida. No sé, tío. Cosas. Si de verdad pasó lo que le contaron. Si tú eras quien le dijeron que eras. Después cambió de tema rápidamente, empezó a hablar de coches, de la próxima temporada de fútbol, de cualquier cosa que nos alejara de ese charco que había pisado. Pero yo ya no escuchaba. Cuando colgamos, me quedé sentado mucho rato, el silencio pesándome encima. Claudia estaba preguntando. Estaba dudando. Una chispa de esperanza, una real, viva, estalló dentro de mí tan rápido que me asustó. La apagué de inmediato, como quien aplasta un cigarro encendido. La esperanza era peligrosa. La esperanza podía matarte lento, de la manera más cruel. Aún así, esa noche volví a sentarme en la segunda habitación.
Todo parecía igual, demasiado limpio, demasiado intacto, pero por primera vez en años, me permití imaginarlo. Claudia, sentada en el borde de la cama, balanceando las piernas, con ese gesto obstinado que ponía cuando estaba pensando algo muy serio. Papá, ¿de verdad hiciste esas cosas? Y yo, no indefenso esta vez, mirándola a los ojos y diciendo la verdad. Apoyé la frente contra el marco de la puerta, cerrando los ojos. No era nada. Un rumor. Un comentario suelto de un amigo descuidado. Y al mismo tiempo, era todo. Una grieta en el muro que nos había separado tanto tiempo. No se lo conté a nadie. Ni a los pocos amigos que me quedaban, ni a mi hermana, que años atrás me había advertido. No te aferres demasiado. No esperes. Guardé aquella chispa dentro de mí, como quien protege un fósforo encendido entre las manos, temiendo que el viento lo apague. Quizá no llevaría a nada. Quizá se apagaría como tantas otras cosas. Pero quizá, solo quizá, la historia no había terminado todavía. Era un jueves por la noche, después de cenar. Estaba en el sofá, viendo un programa cualquiera que ni siquiera me interesaba. Leo, mi gato, dormía hecho un ovillo contra mi costado. La ventana estaba entreabierta, y el aire olía a lluvia. Recuerdo pensar. Esto es todo ahora. Esta es mi vida. Entonces el móvil vibró sobre la mesa. Al principio casi no lo miré. La mayoría de las veces era spam, o algún grupo de WhatsApp al que nunca respondía. Pero algo, no sé qué, me hizo estirar la mano. Número desconocido. Solo 2 palabras en la pantalla. Hola. Soy yo. Me quedé mirándolo mucho rato. Las letras se movían delante de mis ojos. Sentí como el suelo, de algún modo, se inclinaba bajo mis pies. Escribí. Borré. Volví a escribir. ¿Quién eres? Otra pausa. Luego. Claudia. Por favor, no te enfades. ¿Podemos hablar? No respiré. No me moví. El cursor parpadeaba. Impaciente. Vivo. Mis manos temblaban cuando respondí. Claro. Siempre. Segundos después. Podemos vernos, solo quiero hablar. Por favor. Leí el mensaje una y otra vez. Sentí su súplica. La urgencia debajo de las palabras. La imaginé, mayor, diferente, apretando el móvil con las mismas manos que, de pequeña, se aferraban a su peluche favorito cuando tenía miedo. No lo pensé mucho. Solo escribí. Sí. Cuando tú quieras. Ella propuso un sitio. El parque viejo, el que tenía la fuente agrietada y los columpios que chirriaban cuando hacía viento. Sábado, a mediodía. Confirmé. Le dije que estaría allí. No volvió a escribir. Y yo tampoco lo hice. Dejé el móvil sobre la mesa como si fuera de cristal. La habitación zumbaba alrededor de mí, cargada de una electricidad extraña, como si todo ese tiempo hubiera estado viviendo bajo el agua, y de repente, alguien hubiera roto la superficie. Esa noche no dejé la puerta de la segunda habitación entreabierta, como hacía siempre. La cerré suavemente. Sin dramatismo. Sin despedidas. No como un final. Sino como el primer paso hacia algo nuevo. Llegué temprano. El parque parecía más pequeño de lo que recordaba. La fuente seguía agrietada, y los columpios cantaban su lamento oxidado cada vez que el viento los empujaba. Había algunas familias repartidas por el césped. Niños persiguiendo palomas, padres distraídos mirando sus móviles. Elegí un banco medio cubierto por un arce torcido. Me senté allí, sintiéndome fuera de lugar, como un actor sin guión. Mis manos no dejaban de moverse. Me las frotaba contra los vaqueros, sacaba el móvil para mirar la hora, aunque no había nuevos mensajes. Cada vez que veía a una chica de cabello oscuro acercarse, mi corazón se encogía. Y luego volvía a caer. Hasta que la vi. Tardé en reconocerla. Era más alta, claro. Su rostro había cambiado, más anguloso en algunos lugares, más suave en otros.
Llevaba una sudadera azul y unos vaqueros desgastados. Su cabello, recogido en una trenza floja, se balanceaba sobre su hombro. Pero cuando se acercó, lo vi. La manera en que fruncía la boca cuando estaba nerviosa. La forma en que se abrazaba los codos, como intentando ocupar menos espacio. Claudia. Se detuvo a unos pasos de mí, agarrando la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Ninguno de los dos habló. Me puse de pie, pero no avancé. No quería asustarla. No quería precipitar nada. Al final, fue ella quien rompió el silencio, con la voz quebrándose en los bordes. Lo siento. No fue ensayado. No fue limpio. Le salió como algo que había estado atrapado dentro demasiado tiempo. Mentí, dijo, apretando los ojos. Aquella vez. En el juicio. Dije que me dabas miedo. Pero no era verdad. Mamá, tragó saliva, mamá me dijo que lo dijera. Me hizo practicarlo. No supe qué hacer. ¿Reír? ¿Llorar? ¿Caer de rodillas? Me quedé quieto, las manos abiertas a los lados, intentando ser un lugar seguro para ella. Ella bajó la mirada, secándose la cara con la manga. Tenía miedo, susurró. Pensaba que si no lo decía, ella dejaría de quererme. Su voz se rompió del todo, y apretó la manga contra su boca para ahogar el sollozo. Di un paso adelante. Solo uno. Lento. Cuidadoso. Está bien, le dije, aunque no lo estuviera. Aunque supiera que sanar llevaría años. Ella negó con la cabeza, desesperada. No, dijo, casi gritando. No está bien. Te hice daño. Te dejé. Ni siquiera pregunté si era verdad. Quise decirle que no importaba. Quise decirle que ya la había perdonado hacía mucho tiempo. Pero entendí que no debía apresurarme. Que necesitaba dejarla hablar. Así que me quedé allí, quieto, dejando que soltara toda esa culpa en el aire. Finalmente, en un susurro que casi se perdió en el viento, preguntó. ¿Algún día podrás perdonarme? Asentí. No porque fuera fácil. No porque las cicatrices se hubieran borrado. Sino porque ella estaba allí. Porque había regresado. Abrí los brazos, sin exigir, sin presionar. Solo una invitación. Después de un latido eterno, dio un paso y se dejó caer en ellos. Ahora era más alta, más fuerte. Pero encajaba. Dios, aún encajaba. Y mientras la abrazaba, sintiendo sus sollozos contra mi pecho, supe que el perdón no era un relámpago que caía de golpe. ¿Era esto? Un latido tembloroso reconstruyéndose, poco a poco. Nos sentamos juntos en el borde de la fuente, el sol cayendo lento sobre las grietas doradas de la piedra. No hablamos mucho después del primer abrazo. No hacían falta palabras. Ninguna sería lo bastante grande para lo que sentíamos. Claudia se secó la cara con la manga, avergonzada, como hacen los adolescentes cuando creen que llorar todavía los hace débiles, aunque por dentro se estén rompiendo. Quise decirle que no necesitaba ser fuerte para mí. Que nunca, jamás, tendría que ser fuerte contra mí. Pero en lugar de eso, simplemente pregunté. ¿Tienes hambre? Ella soltó una risa pequeña, medio aliviada, medio agotada, y asintió. Caminamos hasta un carrito de comida cerca del aparcamiento. No era gran cosa, bocadillos sencillos, refrescos embotellados. Pero se sentía sagrado, como una especie de comunión improvisada. Ella pidió un bocadillo de tortilla. Yo, un café solo. Nos sentamos en un banco de madera gastada, comiendo en silencio. Claudia desmigaba el pan con los dedos, sin mirarme demasiado. Parecía alguien que no sabía si merecía ese almuerzo. Yo dejé que el silencio fluyera entre nosotros, sin apurarla. Si hablaba demasiado, si forzaba las cosas, podía perderla otra vez. Después de un rato, ella dijo, muy bajito. Te eché de menos. Era la primera vez que lo admitía. No solo la culpa. No solo el daño. El vacío también. Yo también te eché de menos, respondí, y mi voz salió más áspera de lo que esperaba. Ella levantó la vista,
realmente mirándome, como intentando reconocer al hombre que había quedado bajo todos esos años de distancia, de silencios, de historias falsas. Pensaba en ti, susurró. Todo el tiempo. Aunque mamá dijera que no debía. Sentí como el dolor que había llevado dentro tanto tiempo se desplazaba. No desaparecía, pero cambiaba. Se hacía más liviano. Más soportable. Lo sé, dije, aunque no lo supiera entonces. Ahora sí lo sabía. Y era suficiente. Terminó su bocadillo, limpiándose las manos en una servilleta. Parecía más niña en ese gesto. Más ella. ¿Está bien si no hablamos de todo de golpe? Preguntó, titubeando. Claro, dije enseguida. Le habría dicho que sí a cualquier cosa. Nos quedamos allí un rato más, viendo cómo el cielo se oscurecía, como las farolas del parque empezaban a parpadear. El columpio seguía crujiendo con el viento. Cuando nos levantamos para irnos, ella caminó a mi lado, no delante, no detrás. Juntos. En el aparcamiento, dudó un momento. No sé qué viene ahora, dijo. Yo tampoco. Pero quizás eso estaba bien. Seguimos estando aquí, le dije. Eso es suficiente. Ella asintió. Y, antes de alejarse, se giró y me abrazó de nuevo. No por tristeza. No por miedo. Solo porque quiso. La abracé de vuelta, suave, cuidándola. Sanar no sería rápido. Ni limpio. Sería lento, torpe, humano. Pero había empezado. Y para mí, eso era más que suficiente. Fue idea suya. Creo que necesitaba un terreno neutral, un lugar que no estuviera manchado de recuerdos viejos o de expectativas pesadas. Encontramos una pequeña cafetería escondida entre una tintorería y una tienda de móviles. El tipo de sitio donde el menú estaba escrito a mano en una pizarra, y las mesas cojeaban si te apoyabas demasiado fuerte. Nos sentamos junto a la ventana. Pedí un café solo. Ella, algo dulce, con nata montada y sirope, como solía hacer cuando era pequeña. Al principio, hablamos de cosas fáciles. El instituto. Los amigos. Le gustaba dibujar. Odiaba las matemáticas. Trabajaba los fines de semana en una librería, ahorrando para comprarse un coche de segunda mano. Yo la escuchaba como un hombre que lleva años sediento y, de repente, encuentra un manantial. Cada palabra, cada gesto, era un regalo. Pero, inevitablemente, la conversación fue deslizándose hacia aguas más profundas. No fue solo en el juicio, dijo, removiendo su bebida hasta que la nata se deshizo. Mamá decía cosas todo el tiempo. Cosas pequeñas. Esperé. Decía que no nos querías de verdad. Que fingías, para no tener que pagar pensión. Que encontrarías otra familia. Que nos olvidarías. No me miraba mientras hablaba. Se concentraba en su cuchara, como si ahí pudiera encontrar una salida. Decía que eras peligroso, susurró. Que, aunque no quisieras, acabarías haciéndonos daño. Mis manos apretaron la taza de café, no para gritar, no para discutir. Solo para no romperme. Yo era muy pequeña, continuó. Y ella era mamá. Asentí despacio. Lo entiendo, dije. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía decir? Ella había confiado en la voz que se suponía debía protegerla. Empecé a dudar en el instituto, confesó. Pequeñas cosas que no cuadraban. Recordaba cómo me cantabas cuando estaba enferma. Cómo construiste aquella casita en el árbol para Mateo, a pesar de tu miedo a las alturas. Soltó una risa rota. Y cuando preguntaba, ella se enfadaba mucho. Decía que estaba siendo desleal. Que estaba eligiendo bando. Su voz se rompió en ese último bando. Quise cruzar la mesa, coger su mano, jurarle que nunca había tenido que elegir. Que siempre había tenido derecho a amarnos a ambos. Pero me contuve. La dejé seguir, a su ritmo. Después de un rato, se secó los ojos y sonrió, temblorosa pero decidida. Estoy cansada de estar enfadada, dijo. Solo quiero recuperar a mi papá.
Mi voz salió rasposa cuando respondí. Nunca me perdiste. Siempre he estado aquí. El sol de la tarde entraba en la cafetería, tiñendo el polvo suspendido en oro. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que el pasado no me arrastraba hacia abajo. Sentí que, quizás, estábamos construyendo algo nuevo. Algo real. No fue un cuento de hadas después de eso. No hubo abrazos cinematográficos ni conversaciones perfectas donde todo el dolor desapareciera de golpe. Fue más lento. Más torpe. Más humano. Claudia me escribió primero. Mensajes pequeños, tímidos. Una foto de un café que le gustó. Una pregunta sobre seguros de coche. Un meme que le había hecho reír. A veces no sabía qué contestar. Así que respondía como podía, sincero, imperfecto. No intenté recuperar todos los años perdidos en una sola frase. No forcé respuestas. No hurgamos en heridas que aún no estaban listas para cerrarse. Simplemente, hablamos. Y poco a poco, algo frágil empezó a nacer entre nosotros. Unos meses después, vino a cenar a casa. Limpié el apartamento como si fuera a recibir a un embajador. Pasé el polvo de estanterías que llevaba años ignorando, fregué los azulejos de la cocina hasta que las rodillas me dolieron. Quemé el asado un poco, y ella se rió, una risa verdadera, no de esas tensas que antes usaba cuando intentaba agradar. Se quedó horas. No hablamos del pasado esa noche. No hacía falta. Cuando se marchó, me abrazó en la puerta, rápido, fuerte, seguro. Y esta vez, no me quedé mirándola marcharse desde la ventana. No lo necesité. Encontramos nuestro propio ritmo, torpe pero sincero. Una tarde de sábado, volvimos al mismo banco del parque donde nos habíamos reencontrado. Comíamos helado y discutíamos sobre qué saga de películas era la mejor. De repente, sin avisar, Claudia se inclinó y me abrazó. No porque estuviera triste. No porque tuviera miedo. Sino simplemente porque quiso hacerlo. Me quedé congelado un segundo, sorprendido, y luego la abracé de vuelta, apretándola sin querer soltarla. En ese pequeño, ridículo momento, entendí algo. Este gesto simple y cotidiano, valía más que cualquier disculpa del mundo. Por primera vez en años, me permití creer. Creer en ella. Creer en nosotros. No era perfecto. No era fácil. Pero era nuestro. Y eso era suficiente.